Ahí está. ¿Cómo se llama el primer recurso el primer recurso de defensa? El recurso de revocación. Ayer les mandé la liga. ¿Sí llegaron? ¿Sí entraron a ver esta liga? ¿O no? ¿Quién sí, quién no? Honestos. Recuerdan que el recurso de revocación es el primero en la lista de los medios de defensa contra actos de autoridad. Este recurso de revocación se lleva a cabo si y solo si el promovente no ha iniciado un juicio ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este juicio es otra modalidad de defensa, pero digamos que esta es la vía rápida, el fast track. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo debe pasar cuando recibimos el acta de notificación del fallo, es decir, la sentencia, pues, para poder iniciarlo? No debe exceder a 30 días. ¿Ok? Es obligatorio. Aquí empezamos. En materia fiscal es un medio de defensa optativo antes de acudir al Tribunal Federal para impugnar un acto o resolución administrativa de la cual no estés conforme. ¿Cómo va esto? Bueno, a lo mejor no lo hemos platicado desde un principio, ¿no? Vamos a platicar un caso hipotético de cuándo podríamos utilizar este medio de defensa. Resulta que la autoridad nos levanta un PAMA por presunta error en la clasificación arancelaria y por lo tanto omitimos contribuciones para pagar. La autoridad se da cuenta en el momento del reconocimiento aduanero y nos levanta el PAMA. Nosotros contestamos ese PAMA diciendo que pues corregimos el error, que vamos pedimos perdón a la autoridad. Aún así la autoridad decide en esos 40 días que tiene de plazo, de esos 4 meses que tiene de plazo para dictar sentencia, que cometimos el error. Y nos ponen una sentencia a pagar los impuestos que nos está conminando a pagar. Pero resulta que en el camino, una de las pruebas que aportamos, concluye esa prueba, concluye que no es cierto que estábamos bien en nuestra clasificación arancelaria. Pero la autoridad, con todo y todo, dice no, se pone en PAMA y tienen que pagar tanto de impuestos. Entonces, nos da la resolución y nosotros no nos quedamos conformes porque quedamos y le demostramos a la autoridad que la clasificación que utilizamos es la adecuada y la aplicación de los impuestos es la adecuada. Entonces, la autoridad dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y es esta, y es esta, y es esta, y así se queda. Ok. Como solamente tenemos una oportunidad de levantar querella en el PAMA, de hablar de nuestro derecho de audiencia, que son 10 días a partir de que nos entregan el acta de inicio, entonces acudimos a este medio de defensa. ¿Qué hacemos? Vamos ante una autoridad competente y le decimos que la autoridad hizo mal. El recurso de revocación procederá, artículo 117, contra los actos fiscales federales, de autoridades federales que exijan el pago de créditos fiscales. Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley, afecten el interés jurídico de terceros en los casos que se refiere al artículo 128, y vamos a ir para allá, determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este código. ¿Ok? Entonces, iniciamos el recurso de revocación ante la instancia competente. ¿Quién es la instancia competente? Pues la instancia que nos demandó, que nos sentenció al pago. Y solicitamos se revoque y presentamos, obviamente, alegatos y pruebas. Vuelve a abrirse el plazo para admisión de pruebas y alegatos y nosotros entonces metemos nuestro recurso avalado por un perito clasificador, que avale, también con pruebas de laboratorio si es necesaria, que nuestra clasificación estuvo bien hecha y por lo tanto se debe tirar. ¿Sí?
Entonces, el promovente deberá, vamos a ver qué dice que tenemos que hacer los promoventes, deberá acompañar el escrito que se interponga el recurso con el documento que conste el acto impugnado. ¿Qué documento va a ser ese? Pues, primero que nada, el acta de resolución. Segundo, cualquier documento que a nuestro derecho convenga para demostrar a la autoridad que la regó, que su acto de autoridad está mal dictado y por lo tanto debe revocarse. ¿Sale? Ayer nos quedamos aquí en el artículo 126, ¿se acuerdan? El recurso de revocación no procederá contra actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas. ¿Qué son las fianzas? Para eso no opera. ¿Qué son las fianzas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir qué es una fianza? Hemos visto en la tele y en todos lados que el señor fulano de tal es detenido, pero que salió libre bajo fianza. Salió libre bajo fianza. ¿Qué es eso? ¿Alguien Como una sabe? multa compensatoria a un delito o No, una falta administrativa. no es una multa. Es un dinero que dejo en prenda para garantizarle a la autoridad que no me voy a apelar. ¿Sí? Salí libre bajo fianza, en el caso del delito penal, es que, de acuerdo al delito que cometí, a la temporalidad que pudiera darme la autoridad en una pena que sea corpórea, pues que implique la cárcel, si es menor a 5 años, yo tengo derecho a una fianza. Esa fianza es un dinero que se afianza. Es un dinero que se deja en prenda ante el tribunal para que yo ande libre. Cumple ciertos requisitos. Uno de ellos es que la pena privativa de la libertad no sea superior a 5 años. Número dos, que el acto que yo haya cometido no involucre daños o la posibilidad de que yo me pele a un confianza, que me desaparezca y me vaya. ¿Sí? El juez toma todas las características del caso, mis características, que no soy reincidente, una serie de cosas. Entonces dice, bueno, sí, se puede ir a su casa y, y enfrentar el proceso en libertad. Bueno, eso es desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista civil, cuando no hay un delito que perseguir para meter al punitivo, pues que vaya a la cárcel, la autoridad puede solicitar fianzas para el cumplimiento de algo, ¿sí? Incluso cuando no hay ni siquiera una demanda. Es muy socorrido para cuando, mira, cuando tú ganas un concurso, una licitación de construcción, es decir, concursas contra otros y te asignan a ti una obra a realizar, te entregan un anticipo. Ese anticipo generalmente, bueno, hay diferencias en algunos lados, pero generalmente es el 30% del monto total del contrato. Te lo da la autoridad que te está contratando para que tú puedas iniciar, independientemente de que tú debes tener tu dinero también, ¿no? Debes demostrar la solvencia, eso lo demuestras en el concurso, pues con los estados financieros, esos cochinos estados financieros que nos caen tan gordos. Estado de resultados, balance general y estado de flujo de efectivo, los tres clásicos. Tú demuestras tu solvencia, te dan la obra y entonces te dan un anticipo para que inicies el 30% de la obra a cuenta de, ¿sí? Entonces tú debes elaborar un documento, una fianza ante una empresa que se dedica a ello, en donde diga que tú vas a hacer buen uso de ese anticipo y no te vas a apelar, ¿sí? Porque pues puede ser el caso, ¿no? De que me dan el anticipo y yo digo, ¡ajá! Y vámonos. Y no hago nada, ¿no? Y dejo tirada la obra y dejo tirado todo el procedimiento que se hizo para esa obra. También, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me pelo, el ayuntamiento o el contratante, el que sea, va a ir con la fianza y la va a hacer efectiva y decir, regrésame ese dinero. Y la fianzadora, ¿qué va a hacer? Pues te va a buscar hasta por debajo de las lenguas para que tú pagues. Generalmente cuando tú dejas una fianza, cuando tú elaboras una fianza a favor de alguien, de algo o de alguien, algo porque puede ser una empresa, puede ser un ayuntamiento, no es corpóreo, ¿verdad? Sí hay personas, pero ellas no firman.
El ayuntamiento no firma, perdón, firma el representante legal. Generalmente te piden bienes y raíces para garantizar que si tú te pelas, les pagues. Es una cosa muy interesante las fianzas. De hecho, hay alguna materia que se llama fianzas, seguros y fianzas. ¿Sí? Van de la mano. Entonces, cuando tú pagas una fianza para garantizar algo, una fianza puede ser incluso la cuenta aduanera. ¿Se acuerdan qué era la cuenta aduanera? Creo que era el artículo 88 de la ley aduanera, que es un dinero que dejas en garantía para pagar los impuestos. Eso es una fianza. ¿Sí? Si la autoridad hizo uso de esa fianza, yo no puedo pedir la revocación de un acto para que me revuelvan una fianza, de acuerdo a este artículo. ¿Ok? ¿Sí queda claro lo que es una fianza? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, Díganme, profe. díganme. Muchachos, no me dejen. Sí, contéstenme. Sí, profe. Déjenme ver si no llegó nadie. Sí, profe. Bueno. Ok, artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, bueno, aquí primero que nada, el PAMA, cuando surte efecto su notificación de que ganó la autoridad, de que nos ganó la autoridad, en ese momento se instaura un procedimiento administrativo de ejecución. ¿Se acuerdan que ya hablamos del PAE? ¿Qué es el PAE? Ese recurso es el que va a llevar a cabo la autoridad con reglas para el cobro de esa pérdida que tuvimos nosotros, de ese dinero que tenemos que pagar porque perdimos el caso. ¿Sí? Si nos determinan que omitimos contribuciones y estamos infringiendo la ley en ese sentido, entonces la autoridad nos va a levantar un acta, un procedimiento de pago. Pues te va a llamar y decir, a ver, ¿cómo vas a pagar? ¿Tienes tanto tiempo para pagarme? O si no, me voy contra los bienes embargados. ¿Sí? Ese PAE es el acto que vamos a atacar al final, no tanto el PAMA, sino el PAE, que lo que es la esencia del pago. Mientras haya un procedimiento, o más bien, mientras haya un acto de impugnación, en este caso sería el juicio el recurso de revocación, el PAE se suspende, sus aspectos se suspenden, ¿sí? No me van a cobrar en tanto se determine si procede o no procede mi recurso de revocación, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, aquí dice, cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas ante el remate solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material. Hay muchos términos legales que nos pueden confundir. La autoridad y toda la cuestión, cuando alguien debe y no paga, hay un pagaré o hay algún documento que garantice la operación. Si yo voy y pido prestado dinero o voy y compro material a un proveedor y no le pago, el proveedor me puede demandar ante la autoridad civil. En este caso se hace un juicio mercantil para que yo le pague. La autoridad recibe la demanda, me da un plazo de a mí de alegatos, presentación de pruebas, y al final, bueno, la autoridad decide si es cierto que le debo o no es cierto. Pero para el inicio del juicio, la persona a la que le debo, al igual que la autoridad, puede solicitar un embargo precautorio de algunos bienes que garanticen el pago de lo que se le debe. El porcentaje, más bien la proporción de un embargo es 3-1. Es decir, si yo le debo 10 pesos, tengo que garantizarle 30, 3-1. Y entonces me van a embargar bienes por 30, no por 10. Cosa que yo estoy en desacuerdo, pero bueno, la autoridad así lo dictó, la ley mercantil, en su caso, la ley de actos mercantiles, no me acuerdo cómo se llama.
Ustedes ya lo vieron ya derecho mercantil, ¿no? El Código Civil y todo eso. Entonces, la autoridad, en el momento en que yo pierda, va a adjudicar los bienes que resarzan el dinero perdido al que me lo prestó, con los que considere la autoridad. Algunos me los va a regresar porque el embargo se hace 3-1, entonces no se puede que te quiten 3 veces lo tuyo si no debes tanto, ¿no? Bueno, hay cosas que son inembargables. Por ejemplo, una casa familiar. Una casa familiar es inembargable. ¿Por qué? Porque estás viviendo con tu familia. Entonces, eso no puede garantizar el pago de nada. Es un delito de ley. Una cuenta de ahorro o de nómina es inembargable porque tú estás viviendo de eso. No te pueden embargar una cuenta de nómina si te están depositando ahí tu sueldo, ¿no? Estás ganando de manera legal. Y algunas otras cosas que no nos puede embargar ni la autoridad misma, ni la autoridad. Supónganse que hay un delito fiscal por ahí, se determina un pago de contribuciones adicional y la autoridad quiere hacer un embargo precautorio. No lo puede hacer. No lo puede hacer si es un artículo inembargable. ¿Ok? A eso se refiere este artículo. También ese recurso de revocación pues va a ir justamente contra el procedimiento de ejecución, administrativo de ejecución. Ya el PAMA ya quedó atrás, ya me están conminando al pago. Entonces, en tanto no haya esa convocatoria para el remate de mis bienes embargados y en su caso, cuando te los quitan, ¿cómo se llama? Decomisados, ¿sí? Yo puedo seguir manteniendo el procedimiento de revocación. Una vez que se da esa venta, ya no puedo. Por lo tanto, tiene que hacerse muy rápido este recurso, ¿sí? Aunque deja, en este sentido, la autoridad, en el caso aduanero en particular, el acto de ejecución se suspende en tanto el recurso de revocación es dictado favorable o negativo contra el contribuyente, ¿ok? Eso sí, en el caso aduanero. Bueno, vamos a ver qué dice el tan mencionado artículo 128. El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones o titular de los derechos embargados podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate. Se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la autoridad no puede hacer uso de bienes que no son propiedad del embargado. Y es muy común, ¿eh? Es muy común que los abogados lleguen y vean bienes, se exhiban bienes que suponen son propiedad de una persona. Y resulta que esos bienes no son propiedad de esa persona, son propiedad de otra, que puede hacer valer lo que se le conoce en el medio legal como una tercería. Es decir, tú le embargaste esos bienes, pero esos bienes no son de él, son míos. Entonces yo hago valer mi tercería y te quito lo que haya. No te lo puedes embargar, porque no son de él. Él los ostenta como suyos, pero no son de él. Aquí están los títulos de propiedad de vehículos, de muebles, de lo que sea, incluso de edificios, de oficinas que sí son embargables. Aquí están y no son de él. Aquí está la prueba de que son míos. Entonces, en ese momento, el procedimiento de revocación se agiliza y se va. Claro, antes de que la autoridad remate. Les digo que en la parte aduanera no va a suceder eso, pero en la parte civil sí. A eso se refiere este artículo. ¿Okay? Y finalmente, el artículo 128 dicta que el crédito fiscal está constituido por el impuesto general de las ventas consignado separadamente del comprobante por la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización del país de servicios prestados pero por no domiciliados. Dice, el tercero que afirma tener derecho a los créditos a su favor se curan preferentemente a los fiscales federales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que haya aplicado el importe de remate a cubrir por el crédito fiscal. Sí, a eso se refiere. Entonces, el recurso de revocación es uno de los 3 medios de defensa, es el más recurrido por ser el más rápido. Sin embargo, a veces puede ser contraproducente. A veces cuando no tenemos el monto total, el medio total
para defendernos, pues nos van a dictar sentencia negativa y entonces es probable que perdamos lo que queremos ganar, que perdamos lo que queremos eliminar, la deuda que queramos eliminar. Es un tema de derecho. Lo importante aquí es que ustedes entiendan que existe ese procedimiento y que lo pueden hacer valer en cualquier momento después de una resolución del PAMA. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Muchas, dicen. Muchas, profe, ¿no? ¿O no? Confianza, hombre. ¿No? ¿O sí? No, profe. ¿No? Por ahorita no, profe. Muy bien. Vamos a... ¿Qué es eso? Déjame apagar la tele. Tengo bajita y grita como locos. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Qué rápido se va con ustedes. Este esquema, estudienlo. Nada más vean los... a ver, ¿de dónde son estos artículos? ¿De qué ley son estos artículos? ¿Se acuerdan que el artículo 203 de la ley aduanera nos dice, nos habla sobre el recurso de revocación y nos remite a qué ley o a qué ordenamiento legal? El Código Fiscal de la Federación, muchachos. Estos artículos son del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Para el siguiente juicio, el juicio de nulidad que vamos a ver, ahí sí hay todo un procedimiento en una ley federal del procedimiento administrativo. Fíjense bien lo que quiero decirles. El PAMA es un procedimiento administrativo en materia aduanera única y exclusivamente. Y el PAMA como tal, no tiene ninguna otra ley. Hay una ley federal de procedimientos administrativos que en estricto sentido tendría que también estar contenido el PAMA ahí, pero no. El procedimiento del PAMA está contenido en los artículos 150 a 158 ¿de qué ley? ¿De qué ley, jóvenes? Ley aduanera. Exactamente, muy bien. De la ley aduanera. Cuando se dicta el PAMA, se ejecuta el PAMA, se conoce como una sentencia ejecutoriada en términos legales. Entonces, ya, hasta ahí concluye el PAMA. Lo que venga después, la defensa contra esos medios de molestia de la autoridad, son otras cosas, son diversos. ¿Sí? No sé si me explico. El PAMA como tal dura hasta que hay sentencia. El PAMA. Hasta ahí es PAMA. Digamos, hasta aquí, antes de esto, aquí en el 115, de aquí para acá, para atrás, no es PAMA. De aquí para atrás, perdón, dura el PAMA. El PAMA se termina en el momento en que dicta sentencia la autoridad. Y entonces ese PAMA da paso a un PAE, un procedimiento administrativo de ejecución. Ya se acabó. Para el acto de defensa que estamos haciendo es contra la resolución derivada de un PAMA, pero no es contra el PAMA. No sé si quede claro. El PAMA, la única manera que yo me puedo defender en el PAMA es durante esos 10 días hábiles que me faculta la ley para entregarle a la autoridad pruebas y alegatos de que lo que estoy haciendo está bien, de que no estoy contraviniendo la ley. Pruebas y alegatos. Una vez que dicta sentencia la autoridad, favorable o negativa, contra mí, ya se acabó el PAMA. Ahí termina el PAMA. Si es favorable, me va a regresar mi mercancía. ¿Cuándo? Cuando la autoridad lo apure, digamos, ¿no? Yo tendría que estar apurando a la autoridad para que suelte mi mercancía lo más rápido posible para perder menos. Si es negativa, entonces puedo yo acudir a este recurso de revocación.
¿Sí? Entonces, de ese PAMA deriva todo este procedimiento. Y el otro, ahora bien, el otro, el juicio de nulidad. El juicio de nulidad, a diferencia del recurso de revocación, sí se lleva a cabo ante el Tribunal Federal, Fiscal y Administrativo. Antes era Tribunal Fiscal y Administrativo de la Federación, ahora es al revés. Tribunal Federal, Fiscal y Administrativo. ¿Sí? Ante esa instancia, yo tengo que llevar a cabo una demanda. Acá, si ustedes se fijan, no hay una demanda como tal. Aquí hay un escrito en donde yo digo, oye, no, la regó este güey. La verdad me está afectando y vámonos al procedimiento de revocación. ¿Sí? Porque me afectó. Y la querella va levantada directamente contra la autoridad que me afectó. No voy al tribunal y digo, miren este. No. Por eso es más rápido. El otro lleva plazos mucho más largos. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver regresando en un ratito. Ya tenemos el recurso de revocación. Resumen. Tenemos el PAMA. El PAMA me fue no favorable. Ya ni Dios Padre me lo quita. El efecto del PAMA, ¿no? ¿Cuál es el efecto del PAMA? El efecto principal del PAMA, fundamental, inicial, el embargo precautorio. El PAMA conduce a un embargo precautorio. Ese embargo precautorio, ¿sí?, va a quitarse si no hay problema o a ratificarse en caso de que sí haya problema. La autoridad puede pedirme el crédito fiscal o puede pedirme quitarme los bienes. Si los bienes no garantizan el monto, porque me está peleando la autoridad, los impuestos, todo esto, pues entonces tengo que pagar adicionalmente, ¿eh? No crean que la autoridad es, ya le quité sus cositas y ya, no. Si las cositas que me quitan no son suficientes para garantizar el crédito fiscal, pues va a buscarle y me va a extraer un PAE hasta que le pague. Bueno, ya. Pero el PAMA ahí termina. Ya, se acabó el PAMA. Si no estoy de acuerdo con el resultado, entonces tengo tres opciones. Dos de primera instancia y una de rebote. Ahorita lo vamos a aplicar porque de rebote. El primero es este, recurso de revocación, ¿sí? Que inicia así, asado, de acuerdo a estos artículos del Código Fiscal de la Federación. Y además tengo el juicio de nulidad, que ahí sí me voy a tener a otra ley diferente, que no es el Código Fiscal de la Federación, ni es la ley aduanera. Es la Ley Federal de Recursos Administrativos. Y entonces eso es lo que vamos a platicar en la siguiente entrada, la siguiente sesión. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? En realidad, todos estos procedimientos son de ley. O sea, no hay más que hacer. ¿Sí? Atenerse a lo que viene en la ley, que son estos artículos. Vamos a ver ahora los otros artículos de la otra ley. ¿Sí? Y cómo se lleva a cabo ese juicio de nulidad. Un esquemita muy fácil. No crean que nos vamos a meter tan a fondo, porque finalmente pues aquí sí vamos a necesitar, sobre todo en el juicio de nulidad, la presencia de un abogado. Aquí todavía no es necesario un abogado, como ustedes ven, lo hace directamente el importador. Si está asesorado por el agente aduanal o el abogado, qué bueno. Sí, pero realmente no hay un momento en el cual nos pidan un abogado, en el otro sí. ¿Vale? Que es otra de las diferencias entre el juicio de nulidad y el recurso de revocación. ¿Sale y vale? A ver, ahora sí les voy a pedir que prendan sus cámaras, los que puedan prenderlas. Ya vi que llegó por ahí Toño. Toño. Ah, mira, muy bien, Toño. Órale, no seas prosaico. No seas pornográfico, Toño. Ponte camisa. Moni, ¿nos puedes hacer el favor, Moni? Prender tu camarita. Ya, Ya hace calor en mi casa, profe. ¿eh? Hace mucha calor en mi casa. En todas las casas, man. Está haciendo mucho calor. Hola, Dani. ¿Qué onda contigo? ¿Cómo va la patineta? Bien, profe. Bueno, casi no he patinado ya. Sí, Andaba más en la chamba. en la chamba. Muy bien. Moni. Hola, Moni. No, Moni. Ya ven cómo son malos cuando no me dejan ver sus caritas. Yadi.
No te hagas, Yadi. Rafa, ahora que viniste, muéstrate para que saques la foto, se la mande a Karina y decir, mira, así viene. Es por tu bien, Rafa. Andy, hola Andy. Rafa, ya se va a acabar esto y te estamos esperando. Ah, mira, Yadi, muy bien, Yadi. Ya no más faltas tú, Rafa. Rafael, última llamada. Te voy a bajar un punto. Rafael, ya no está Rafael. Nos abandonó Rafael. Chanclas. Ya se va a acabar. Bueno, nos vemos a las 8:20. ¿Sí? Y no se preocupen mucho por el juicio de, ¿cómo se llama? De nulidad, no pasa nada. Ni el recurso de revocación, no pasa nada. Pura ley, nada más. ¿De Toño? Sí, está bien, profe. Dale, nos vemos al rato, cuídense.